Y me quedé pensando en cómo la feminidad también, a través de la maternidad, cómo nosotras estamos constantemente reguladas a través, es como si la mujer que no es madre es como si dejara de ser mujer o es menos mujer que la que sí ha llevado una maternidad. Pues quería preguntarte qué piensas sobre eso, porque creo que también nosotras estamos constantemente bajo ese ojo y esa regulación. Yo creo que puede ser que sea, no me voy a poner una posición absolutamente categórica sobre eso, pero yo creo que no. Yo creo que no es igual a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Muchas mujeres, hay una visión sexual del trabajo que es muy arcaica, ¿no? Que viene desde siempre, ¿no? En la especie. Que las mujeres hayan estado mayoritariamente, aunque no exclusivamente, porque hay otros temas que se cruzan también, ¿no? La historia de los hombres y la historia de las mujeres no son las historias de dos cuerpos, sino son dos historias, las historias de dos tipos de trabajos, de dos tipos de especialización en la reproducción y en la producción, es verdad. Pero lo que podríamos más asociar a la vida de las mujeres sí es el cuidado, ¿no? Más que la aparición. Muchas mujeres son madres, son maternas sin haber dado, sin haber parido, sin haber concebido. Entonces yo sí creo que eso es verdad, que no es tanto el embarazarse y tener un hijo, no es tanto ese aspecto, sino el también algo, digamos, de la división de roles, de la división de trabajo por sexo a lo largo de una historia muy larga. Que no excluye a los hombres, y eso depende de la sociedad también. Hay hombres, hay sociedades donde el hombre se ocupa del rol de cuidado más que en el occidente. En el mundo moderno es la forma extrema en que esa división, ¿no? Cuidado, trabajo productivo, a partir de la industrialización se vuelve más fuerte esa división. Pero siempre hay una circulación, siempre hubo una circulación, ¿no? En los tiempos de guerra las mujeres van a trabajar a la producción en las industrias, y en el tiempo de paz las mujeres son expulsadas de la producción para la casa. O sea, siempre eso ha sido bastante administrado en los tiempos y en las características de los tiempos históricos. Pero yo, cuando me refiero a la exigencia de los hombres, me refiero a otra cosa, porque, digamos, la mujer, digamos, está ahí tengo una diferencia, quién sabe, tengo una diferencia con Simone de Beauvoir. La masculinidad es construida, mucho más construida que la feminidad. Nosotras, digamos, nos adornamos, nos presentamos, eso, nos preparamos para el ojo público y evitar problemas bajo el ojo público, todo eso, ¿no? Pero que el hombre se somete a pruebas. La maternidad no es una prueba, porque no se concibe o no se concibe, es un proceso de la naturaleza. Uno se embaraza, decide tener un bebé, lo tiene, hay algo más próximo. Yo creo que todo el mundo, todos los seres humanos nacen mujer, y el hombre tiene que negar su feminidad, tiene que empezar un proceso demorado, cruel internamente, de un expurgo de lo femenino que trae al mundo y de una serie de pruebas que lo titulan como hombre. Eso es algo muy especial. O sea, yo no he visto nunca una mujer que mira a otra como si fuera menos mujer o no fuera mujer porque no tuvo hijos. ¿Qué le gusta? Una madre, una abuela que, bueno, que le gustaría tener una descendencia, le gustaría tener unos nietos de una hija, puede ser el gusto, el deseo, pero que se niegue la feminidad a alguien porque no pudo parir, no he visto. Yo no formo parte de... Se dicen, no eres una mujer, pero un hombre sí. Un hombre está todo el tiempo juzgado. Eres un hombre, no eres un hombre. Vergüenza. No es igual. Lo que yo estoy queriendo enfatizar es ese esfuerzo, esa tremenda fardo, ¿no? De la masculinidad, que implica inclusive ser capaz de dar pruebas de crueldad, pruebas de obediencia extremas, ¿no? Pruebas de insensibilidad, de baja empatía. Eso, la masculinidad tiene desde tiempos muy arcaicos, desde el mundo tribal hasta hoy, hasta esa necesidad de probar el callo,
Probar el callo. Si no tenés callo, sos menos hombre. A los niños, el bullying, un niño que llora, caen encima, lo golpean, a veces lo matan. Porque siente. O sea, capacitarse para no sentir. Eso es muy esforzado, es muy terrible, es una condena. Yo la leo como una condena tremenda. O sea, que me inspira inclusive compasión. A ver, femenina, feminista, me caen encima. ¿Cómo compasión? Compasión sí, porque las personas, no todas las personas tienen la capacidad de evaluar todos los días si el chip que les han implantado es un chip que deseaban tener, deseaban ser actores de ese programa o preferían cambiar de programa. Yo tengo un texto que se llama esos son los textos los que nunca, son los que no hacen parte forman parte de mis libros ni de lo que más circula, son más textos que están publicados en revistas, pero sí, ¿no? Este se llama Antropología y Derechos Humanos, el papel de la ética en la expansión de los derechos universales. Y ahí hablo de dos éticas diferentes. La ética insatisfecha y la ética, digamos, reproductora, conservadora. Entonces digo, hablo mucho en ese lenguaje. Las películas, usamos las películas de las últimas décadas, tienen mucho, ¿no? Esa metáfora del chip, que es muy útil, ¿no? O sea, hay personas, y digo que en la humanidad, en toda la humanidad, en la aldea más pequeña, una aldea de 3 casas, encontramos las dos éticas, porque son universales. La ética de la insatisfacción es de aquellas personas que revisamos nuestro chip implantado. Yo vengo de una familia, la mayor parte de sus personajes son bastante conservadores. ¿Y qué me lleva de repente a mí a examinar el chip que me implantaron? Bueno, quizás las características del nacimiento que ustedes vieron ahí, pero digamos, he encontrado en todas partes personas que examinan sus chips, o sea, ¿por qué actuamos así? Es la cuestión que después, ahora más recientemente, le llamo del espejo, del espejito de la reina mala, ¿no? Y hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? De un personaje que es el héroe que de repente sospecha del chip implantado. Blade Runner, ¿no? El personaje central de la Matrix, ¿no? Total Recall, ¿no? Que es la primera y muy linda de Schwarzenegger, es mejor que las que siguieron después. Son personajes que sospechan de sus propias memorias. Si esa memoria es mía, este sentimiento es mío. Y a partir de ese momento, ellas empiezan a analizar y observar el mundo alrededor y son capaces de desprogramarse, de optar por otro programa. Está mucho en el cine esa idea, en el cine de ciencia ficción. Ha sido muy tematizado en los tiempos recientes la duda de las memorias y de las acciones que nos pertenecen, las acciones que nos realizamos y que realmente nos pertenecen, que hemos podido elegir. Y la otra ética es simplemente la ética de la repetición, la que opta por la conformidad y la obediencia al chip implantado. Son dos tipos de seres humanos, yo creo. Si es posible transitar de un lado al otro, no lo sé. Me gustaría, si fuera psicóloga, si fuera psicoanalista o si estuviera en el campo de la observación de las psiques individuales, me gustaría indagar si es posible transitar, ¿no? Desde una ética a la otra, pero son dos éticas. La moral no, hay tantas morales como culturas. La moral es el encable, o sea, una cultura dice, esto se puede, esto no se puede, es así, si la ropa debe ser así, el casamiento es así, es lista de normas y de costumbres que deben ser obedecidas. Esa es la moral. Y las leyes también, las leyes son también un elenco, una lista de reglas, de normas que deben ser obedecidas, que no pueden ser desobedecidas. Pero la ética no, la ética es una pulsión, es un deseo, el deseo ético, que responde a algo mucho más visceral que la moral y que las leyes, ¿no? Eso es mi argumento en ese texto. Entonces, bueno, sobre las mujeres no estoy totalmente, pero claro, se puede argumentar así, porque yo no veo una equivalencia en los dos géneros. Los dos tenemos obligaciones, claro, los dos tenemos imposiciones, pero no son simétricas, no hay estructuras idénticas, porque sobre todo en nuestra época, en la época moderna,
la ontología de la masculinidad es una ontología que está vista, está representada como completa. Y la ontología de la feminidad está en el margen de esa completud. Es el otro o la otra de esa completud. Eso hace que tenga unas características que yo creo que todavía no hemos examinado tanto como deberíamos examinar, filosóficamente y políticamente, que es algo que lo que estoy queriendo hacer justamente en ese momento. ¿Qué consecuencias benéficas tiene estar en ese margen de incompletud? ¿Dónde está Sandra? Estuvimos conversando con ella, ¿no? Que estar en ese, vivir, ¿no? En esa, ¿cómo se llama? En ese limbo, ¿no? En ese espacio límbico, ¿no? En ese ser otro de lo que realmente es. La representación va así. Entonces, una de las cosas que creo que se está positivando en el momento presente, con las marchas de las mujeres, con la voz de las mujeres, en su variedad, porque mi feminismo no es faccional. O sea, un feminismo que no es pluralista está del lado del enemigo. O sea, está del lado de un feminismo que no admite la pluralidad de deseos, la pluralidad de formas de estar en la vida de las diversas mujeres, es monopólico. No quiero el monopolio en ninguno de los campos de la vida. No quiero, ¿qué es el monopolio? La única verdad, ¿no? La única justicia, la única visión de la historia, la única meta histórica. Eso es lo monopólico. Y creo que eso lleva a la guerra, lleva a la muerte, lleva al sufrimiento y lleva a la destrucción. Entonces el feminismo no puede ser así. Nuestros antagonistas del proyecto histórico son así, quieren el monopolio de la certeza absoluta del bien. ¿Quién puede tener la certeza? Es bíblico. El que está libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, uno de los momentos del evangélico más impresionantes de todo, que es el que dice no a la superioridad moral. No a la superioridad moral. Entonces, un feminismo de la superioridad moral no es mi feminismo. No es. Pero puede ser de ustedes, porque yo soy pluralista. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo estoy buscando es la politicidad de esos espacios intersticiales, que son incompletos ontológicamente, ¿no? Que han sido no reconocidos como políticos y sin embargo tienen una gran politicidad. ¿Cómo nombrar eso? No he concluido, o sea, apenas lo he expuesto en algunas partes de mi último libro que se llama Las contrapedagogías de la crueldad, ¿no? Que es mi propósito en la vida, un mundo menos cruel. Vengo fracasando. Entonces, ¿cómo se genera, cómo se saca una política de esa manera de estar? Hasta en un claustro, ¿no? Yo creo que de la iglesia prefiero el claustro, el enclaustramiento. La clausura. Es raro lo que estoy diciendo, y estoy hablando todavía de algo que no concluí, no pensé en su totalidad. Pero que estoy pensando y les propongo, bienvenidas a pensar cómo sería una politicidad de esa posición defectiva, esa posición de incompletud, que es la posición en la que la modernidad nos representa a nosotras las mujeres. No, si se les ocurre algo. Y el femenino, ¿no? La feminidad, esa posición de otro, por alguna razón. Por ejemplo, yo, por mi nacimiento. Ustedes vieron ahí, ¿no? Que mi mamá tuvo una vida muy, muy excepcional, muy especial. No puedo decir que fui infeliz, fui al contrario, querida por todos esos lados, ¿no? Eso me permite, ¿por qué me puedo identificar con los negros en el sentido de luchar hasta perder un sufrimiento extremo y perder todos mis amigos durante más de una década de mi vida por la inclusión de los estudiantes negros en la educación superior en el Brasil? ¿Por qué? ¿De dónde me sale? ¿No? ¿De dónde me sale esa...? Porque cada uno tiene su marginalidad. Todos nosotros, la persona más absolutamente incluida, no sé así, tiene
su marginalidad, su diferencia, ¿cómo llamarle eso? Su desvío, dentro de sí. Es encontrar esa diferencia dentro de uno, y eso es lo que nos permite pensar, eso es lo que nos permite realmente, yo creo que todo, la satisfacción de caminar, de pensar, de querer, lo vincular posiblemente venga de ahí, no de nuestros aspectos convencionales incluidos, sino de nuestros aspectos no convencionales, no institucionalizables y no incluidos. Muchas veces he pensado en esto. Entonces, el ser otro es el ser, estar en el margen de ese sujeto universal pleno, ¿no? Que, como han dicho las feministas durante muchos años, y es verdad, nosotros no pensamos solamente con la razón, pensamos con la imaginación. El pensar lo forma con la imaginación y también con la razón. Y entonces ese sujeto universal tiene una imagen, es el nativo del mundo de la esfera pública, del Estado, el nativo pleno de la política. Él tiene una imagen, es hombre, es blanco, ¿no? Es letrado, es propietario. Y ahí las feministas han dicho durante mucho tiempo que él es también heterosexual. Pero yo no lo digo así, porque sobre la sexualidad de ese personaje no sabemos absolutamente nada. Digo que es paterfamilias. Sí, si es dueño de hijos, si es dueño de mujeres e hijos, es paterfamilias. Ahora, sobre su sexualidad, mejor no abrir la boca, porque es un mundo ignoto, ignorado. De algún modo, lo que percibo es que pareciera que no ves una cuestión productiva en el conflicto. Y en una perspectiva analítica que yo llevo viendo, hay una dimensión importante del conflicto. Yo leo mucho a Chantal Mouffe, a Ernesto Laclau, y que ven una dimensión productiva del conflicto en el sentido de que precisamente cuando te desarticulas emerge un nuevo ser distinto, que por supuesto del que se era, pero que de algún modo también tratar de ocultar la conflictualidad de algún modo también No. puede ser peligroso, ¿no? No sé, son varias temáticas, pero abordando precisamente esto, ¿no? Al contrario, pero hablado de otra forma, porque Sí. no es el conflicto que busca una resolución. Lo que yo no busco, o lo que yo no endioso, lo que yo no considero que sea interesante, vamos a decir así, es el momento en que la búsqueda de control. El conflicto es inevitable, el conflicto es la forma humana de estar en la vida. Pero cuando hablamos hay diversas formas de dialéctica, ¿no? La dialéctica no tiene un único formato, ¿no? Cuando vemos la resolución, la posibilidad de la resolución del conflicto, o sea, Europa, ¿ya han estado en Europa? La ansiedad del sujeto europeo hoy por una vida bajo control, eso para mí es problemático. Como es la utopía también, es un control del futuro. Hay algo en el eurocentrismo, en la europeidad, vamos a decir así, como horizonte civilizatorio, que tiene, que eso que en otros momentos le llamo la neurosis monoteísta, que son diferentes nombres para un mundo estabilizado. Entonces tenés el conflicto, pero el conflicto es positivo solamente porque lleva a una posición de estabilidad en su resolución. ¿Eso es conflicto? ¿O es simplemente el conflicto es el conflicto como una forma de existencia? ¿O es el conflicto solamente como un medio para llegar al verdadero fin, que es el control? Entonces, yo creo sí en el espíritu trágico, o en lo que
estoy trabajando ahora, porque esas son las cosas que me llevan muy hacia el presente. Yo voy a hablar de algo que ya está hecho, pero sí estoy escribiendo un libro, va a ser de aforismos, porque si sigo así el libro va a ser de una línea, otra línea, pero tiene sentido, tengo el total sentido del libro. Se llama, es un ensayo sobre el arraigo, y el subtítulo es sobre las lógicas de lo no homologable. No lo van a entender porque lo tengo que escribir. Que habla justamente, tiene en su centro lógicas que, en el que comparo, no es el tema de la clase de hoy, en que comparo dos tipos de lógica. Esa lógica monopólica, monoteísta, en la que si A es verdad, no A no es verdad, a las lógicas indígenas, a las lógicas comunales, a las lógicas de los mundos no occidentales, precoloniales, o que tienen bajos niveles de intromisión de la colonialidad, y son mundos donde la lógica imperante es distinta. Y por eso han podido sobrevivir. Si A es verdad, no A también puede ser verdad. Parece que en el campo filosófico esto se llama, y ha sido un descubrimiento de lógicos latinoamericanos que han puesto ese nombre, una lógica paraconsistente. Yo busco un mundo donde haya la posibilidad de la paraconsistencia, o sea, de la no consistencia. Y tiene que ver con lo que Nietzsche y autores nietzscheanos, juanichianos, llama, y que está mal interpretado como nihilismo. No es nihilismo. Son estrategias extraordinarias para vivir de una manera más pacífica y más inclusiva. Eso se llama en el occidente el espíritu trágico, ¿no? Los que son psicoanalistas, en una de las teorías dentro del análisis, dice que la buena salida del análisis es que la persona aprenda a vivir en esa suspensión de certeza, ¿no? Que es aceptar el espíritu trágico. O sea, aceptar que uno puede amar a una persona que piensa, por ejemplo, totalmente diferente a uno. Bueno, ese espíritu agregador, aditivo, que soporta la diferencia. En el mundo monolítico, monopólico, de la única verdad, la diferencia es un hueso duro de roer, es indigerible, no se puede digerir. No se puede digerir. Yo sé porque soy antropóloga. Toda la antropología fue construida para tratar el problema de cómo digerir, cómo procesar la diferencia. Es una disciplina universalista por excelencia. O sea, ¿por qué lado le encontramos a la diferencia una digestión posible? Y en la modernidad no puede. No puede. Entonces es por ese lado. A mí no me molesta el conflicto. Lo que me molesta es el conflicto cuando está pensado como un medio para llegar a una parada, a una toma del poder. Y si van a pensar, toda la política está pensada así, y es una destrucción de todos, de los que ganan, de los que pierden, después los que pierden ganan de nuevo, y es pendular. O sea, es pendular y no se sale del lugar. Yo creo que la humanidad cambia realmente en el sentido de un mundo más precioso, cuando en ese pluralismo que depende de esa lógica paraconsistente, de esa lógica aditiva, yo voy agregando. No es lo mismo que acumulando. Adición y acumulación son cosas diferentes. Voy a anotar lo de la antropología porque lo tengo escrito en otro texto y me olvidé de que va para lo del libro. No sé, te contesté, pero no te convencí. Entonces esos horizontes no son de plenitud, al contrario, son de carencia. Solo hay horizonte cuando hay falta, cuando avanzamos en la dirección y reconocemos la falta, lo que no somos capaces de resolver, ¿no? Lo que no se puede resolver. La aceptación modesta y humilde de la incoherencia, la inconsistencia y de lo que no se puede resolver.
Bueno, bueno, entonces vamos a tomar el tema de lo que era la clase de hoy, que es la nueva forma de la guerra y eso. Entonces, y voy a biografiarlo un poquito para que ustedes entiendan cómo paso del libro Las estructuras elementales de la violencia, que en realidad lo publico 10 años después, todo va lento, ¿no? 10 años después a la investigación con los condenados por violación en la cárcel de Brasilia. Durante 10 años di clases explicando lo que había pensado a raíz de las declaraciones y los testimonios de los violadores, pero no lo había, los artículos sobre ese tema, que son un poco más de la mitad de ese libro, no estaban publicados todavía como libro, y una buena parte no estaban escritos porque los hablaba en las clases. Hasta que entonces vino un momento, si biográficamente lo cuento, en fin, un editor en Argentina me preguntó si tenía un libro, un juez que es muy conocido, que en ese momento era muy, en fin, tenía una cierta más popularidad que hoy posiblemente, que era el juez Garzón, Baltasar Garzón. Él recibió un premio honoris causa en la Universidad de Quilmes, en Argentina, y yo participé de la mesa redonda, justo coincidió con la primera invasión de Irak, en fin. Y entonces una editorial argentina le ofreció dirigir una colección, en esa editorial una colección de derechos humanos. Entonces me invitaron a tomar un café y me preguntaron, porque había hablado en esa mesa, y me preguntaron si tenía un libro. Yo no tenía el libro, pero le había dado clases durante muchos años, y justo cuando estaba tomando un baño antes de ese café, me había pasado así como esos aviones que pasan y que traen una propaganda, una cinta así, y decía Las estructuras elementales de la violencia. Así lo vi el título, mientras me bañaba. Es raro, ¿no? Ni sabía lo que me iban a decir. Entonces sí, dije, tengo un libro. Un bluff de póker, ¿no? De truco. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Las estructuras elementales de la violencia. Ah, bueno, ¿cuándo? ¿Podés entregar ya? No, lo tengo que revisar. Bueno, y me dieron como 3 meses y ahí lo escribí. Ahí escribí los artículos que son sobre violación y violencia de género en ese libro, que es lo que les conté, más o menos los contenidos centrales. Hay algo que no les conté, pero lo hablé de otra manera, que es los capítulos que son sobre violencia, sobre formas de violencia no física, o sea, cómo digo que el mundo en realidad está estructurado y y sus jerarquías obedecen a una atmósfera violenta, pero que es indolora e incolora, ¿no? Que es la violencia psicológica, la violencia moral, de género, patriarcal, que en realidad es la que regula nuestras relaciones en el día a día. Todas nuestras relaciones están reguladas por esa violencia que es moral y psicológica, ¿no? Le llamo así, son 2 capítulos del libro que dicen que es lo que mantiene el edificio de las jerarquías en pie. Entonces eso es lo que voy a utilizar después cuando hablo de la pirámide invertida del patriarcado, que si se saca eso del lugar, en realidad se desestabilizan otras muchas jerarquías, y eso puede ser la razón por la cual algo como es hablar de género, aunque no es poner una bomba en ninguna parte, o sea, nosotros no somos terroristas, no ponemos bombas, no salimos ametrallando gente, no dinamitamos estaciones de subte, hablamos de género, y de repente sale, ¿no?, un enorme ataque. Quiere decir que algo movemos, que ese conjunto de equilibristas, ¿no?, que están todos montados encima de la subordinación patriarcal, se cae el edificio de las otras muchas formas de dominación racial, imperial, de clase, en fin. Debe ser, o sea, como dije, nuestros antagonistas de Proyecto Histórico nos lo están mostrando. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa persecución, no? Ayer en Brasil, un grupo por la escuela que se llama Escola Sem Partido, que son la gente que lucha contra unas escuelas donde se pasa la ideología de género, interrumpieron las clases en
en una sede de la Universidad de Río de Janeiro, ¿no? Y gritando y agrediendo en nombre de la escuela sin partido, o sea, la escuela sin ideología de género. Debemos ser demasiado importantes, ¿no? Más importantes que los que ponen bombas. Es raro. Hay que leer ese inicio, hay que leer esa señal de los tiempos para entender la importancia de una tesis teórica, o sea, de un análisis que en realidad es teórico. Bueno, entonces a partir de ese momento publico ese libro y ese juez también que en realidad hizo muchos trabajos encomiables, como por ejemplo aprisionar a genocidas latinoamericanos de las dictaduras. Algunas cosas parece que se equivocó, no sé tanto sobre su vida en España, sí sé más sobre sus acciones para América Latina, pero por algunos años, no sé cuántos, él dirigió y ofreció el curso de verano del Escorial. La Universidad Complutense de Madrid mantiene en los veranos un curso de verano de varias disciplinas, de varios temas, en el Escorial, y él era el encargado del curso de Derechos Humanos en el Escorial y me invitó entonces a dar ese curso. Y ahí en el Escorial conocí a dos grandes grupos de activistas por Ciudad Juárez. Uno era un grupo de mujeres chicanas, ¿no? O sea que Lourdes Portillo, ¿no? la autora de esa maravillosa película Señorita Extraviada, hipersensible, hiperdelicada, donde la víctima no aparece ni glamorizada por su victimización, como en otros casos, ni tampoco es triste, pero no es macabro, es con una mano equilibrada que Lourdes ha construido esa narrativa sobre Ciudad Juárez, que para mí, hasta el momento presente, es la mejor de todas. Se llama Señorita Extraviada. Lourdes nació en México y se crió desde los 6 años en Estados Unidos y ha vivido todo el resto de su vida en San Francisco. Y otra profesora llamada Rosalinda Fregoso, ¿no? Que quizás la conozcan, que ella ha sido la que hizo 2 antologías sobre feminicidios, una publicada en los Estados Unidos y otra publicada en México, con varios textos de varias autoras sobre feminicidios. Rosalinda, ellas vinieron juntas a esa reunión del Escorial, y también la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, o sea, las organizaciones mexicanas, y ahí me encuentro con Ciudad Juárez. Y ahí veo, ¿no?, varios casos, ¿no?, en fin, una lloradera bárbaro, mucho lloro, mucha conmoción, porque en realidad hasta ese momento yo no tenía ninguna noción. Eso fue en 2003, no conocía, había escuchado una vez solamente a Rosana Reguillo, ¿no?, del ITESO de Monterrey, Guadalajara, perdón, hablar de Ciudad Juárez, pero muy rápidamente, y ahí estaba en el... Entonces, cuando explico la tesis de la violencia expresiva y del pacto de los hombres, o sea, del mandato de masculinidad y el mandato de violación, esos dos grupos me dicen, no, cabe, es como que cabía de alguna manera esa tesis y la cuestión de la impunidad. O sea, cuando vemos varias películas y se escuchan varios casos de Ciudad Juárez, y me acuerdo como si fuera hoy, y explico que los crímenes, un poco diferente de como lo digo hoy, porque ese pensamiento fue caminando y se fue modificando. Digo que en realidad lo de Ciudad Juárez, el problema no es, esa parte es igual, que haya impunidad, es un problema, pero no es el centro de la cuestión. Pero que en realidad esos crímenes causan impunidad, porque son formas de pactos de silencio. O sea, ¿quién participa? Como son crímenes colectivos, abominables, sobre el cuerpo de esas víctimas, no es un único agresor, sino un grupo de agresores. Eso es probado por los peritos, etc. Esos agresores en mancomunamiento, mediante esa víctima sacrificial, sellan su pacto de complicidad. Entonces digo, la impunidad, o
O sea, y la complicidad es una consecuencia de esos crímenes. Un poco diferente que la otra forma de decirlo, que ellos además exhiben impunidad. Como lo dije ahí en la película y lo dije en mi clase de ayer, hay dos temas con la impunidad. La impunidad está, pero hay algo más que eso, porque si no debemos decir, ay, qué terrible, tiene que terminar la impunidad, pero tenemos que entender más profundamente cómo es esa estructura y dónde se coloca en esa estructura la impunidad y la garantía de impunidad. Se coloca de dos formas. Por una forma, al actuar mancomunadamente en algo tan deleznable y tan irrepresentable, o sea, nadie va a ir por el mundo diciendo, mira, hice esto, lo otro, y qué divertido. No, eso no existe. Así. Pero esas personas que están juntas ahí, ¿no?, sellan su silencio y su complicidad por haber estado juntas ahí. Esa fue mi primera interpretación. Mi segunda interpretación es que además muestran al mundo que son impunes. O sea, que ahí hay un dominio, que ahí hay una jurisdicción y que existen dueños de esa jurisdicción. Esa es la segunda, más reciente, idea sobre la impunidad que está ahí. Y luego está la parcería, la fratría. Hay una fratría. Y luego está el discurso de la potencia, el discurso de la potencia sobre el territorio. Entonces, cuando explico esto que viene de las estructuras elementales de la violencia, las mujeres de Ciudad Juárez me dicen, no, vos tenés que, bueno, no me dice así porque no dicen vos, ¿no? Pero no me acuerdo cómo. Tú tienes que venir a Ciudad Juárez. Lo que me arruina mi México, porque yo vengo a México desde los 21 años, tengo tenido parientes mexicanos, he venido cientos de veces a México y siempre digo, el día que en México, la fiesta mexicana se me arruinó, fue ese día que me invitaron, que fui a Ciudad Juárez. Ahí cambió mi visión. Es impresionante cómo vive el México que no es visible al visitante, que no se puede ver. Quizás ahora sí, ¿no? Porque ahora ya se ha vuelto mucho más, se corrió ya se ha puesto visible este México. Pero yo no lo veía porque la verdad es que me encantaba todo, la mexicanidad era muy feliz, me trataba muy bien, gente rica, no sé. Y entonces, como dije, conocía desde Parras, Coahuila, hasta Juchitán. Y después, cuando conocí Chihuahua, las cosas se puso fea. No es que no quiera Chihuahua, no se van a enojar los chihuahuenses presentes, pero fue sufrido desde el momento de la llegada. El momento en que llegué, invitada por esos grupos, entonces fui, éramos 3, alojaron en un hotel seguro. Yo fui al comedor, vi las personas que estaban comiendo en el comedor del hotel. Tengo mis radares también, ¿no? Vengo de mi iniciación en la Xangó de Recife, ¿no? Entonces miré alrededor y dormí todos los días debajo de la cama envuelta en el edredón.